Muchísimas gracias a Isaka y desde luego muchísimas gracias a todos ustedes por el tiempo, ¿no? La verdad es que es difícil porque después de escuchar a Eva y lo motivador de su trabajo y de su experiencia y además como lo cuenta, pues contar el trabajo en ciberseguridad pues no es tan motivador y desde luego no nos reciben en familia para darnos el premio, ¿no? Y además me encantaría conocer a mis enemigos, a mi archienemigo, como decía Eva, y saber a quién tengo que vencer. Lo malo que en esto hay muchos archienemigos que no los ves y es complicado. Bueno, lo que yo voy a tratar de contar en las próximas transparencias no solamente es un poco cómo nos organizamos y cómo entendemos nosotros la ciberseguridad, sino también probablemente nos dé tiempo pues, para hablar de otras cuestiones que están pues relacionados con otras actividades que hacemos como miembros de Renfe en asociaciones, etcétera. Para que tengan más o menos una idea del perfil que yo tengo, soy el responsable de ciberseguridad, soy el CISO de la compañía, soy el director del Centro de Estudios de Movilidad e Internet de las Cosas, del ISMS Forum, soy el director del Grupo de Calidad y Seguridad de Autelsi, de la Asociación de Usuarios de Telecomunicaciones y Sistemas de Información, miembro de 3 grupos de normalización, entre ellos el Comité 27 de Seguridad de la Información, pero también del 192, que habla del Safety y Security. Estoy en varios grupos de trabajo de empresas públicas y privadas y este rollo lo cuento no para decir, uy, madre mía, cuánto carrito tiene. Este rollo lo cuento porque después hablaré probablemente, pues hablemos también de Internet de las Cosas, hablemos también un poco de en qué situación está ahora la regulación en una serie de aspectos y simplemente pues para que sepan que lo que voy a contar pues no es una experiencia como propia de Renfe, sino como parte de la colaboración en otros grupos. Esto es la agenda que tengo prevista, que es un poco de historia, pero poco a poco. Yo creo que esto hace mucho ruido, ¿no? Sí, que se ha caído. Pero vale. Sobre todo por ustedes. Decía que voy a hacer un poco de historia, pero poco. Voy a hablar de los actores principales del subsector ferroviario, de la organización en Renfe, de la organización de la seguridad en Renfe, de qué funciones y servicios tenemos y el ámbito de los servicios y otras informaciones que creo que pueden ser de interés. Al final de la exposición que voy a realizar, pues me encantará que hagan preguntas porque es justamente como todos podemos aprender un poco más. Yo el primero. En la introducción, pues el primer ordenador, vamos a remontarnos a la historia de la informática en España. El primer ordenador que llega a España es un ordenador de primera generación, llega a Renfe, y es un IBM 650 y estaba expuesto en Valencia. No sé si todavía sigue expuesto en Valencia o no. Forma parte del fondo del Museo de la Ciencia y la Tecnología y llega al año 58. Esto que ven ahí en el lado izquierdo pues es donde se sentaba el operador, estaba pegadito a la máquina y con eso trabajaba. Atacar este sistema era complicado, o te sentabas al lado, a los 20 centímetros o lo tenías un poco complicadillo. Pongo aquí estos 3 términos porque el otro día reflexionando un poco de que si la ciberseguridad era un término nuevo o era una evolución, pues yo creo, me he llevado a la contraria a mí mismo porque escribí un artículo diciendo que la ciberseguridad era sobre todo un tema de marketing, que quedaba muy bien decir ciberseguridad porque era muy cortito, pero según he ido profundizando en el tema por el trabajo, pues me doy cuenta que no solamente es un término que nos viene bien porque es mucho más cortito, sino que además representa un cambio sustancial. ¿Y qué cambio sustancial tenemos cuando hablamos de seguridad informática, de seguridad de la información o ciberseguridad? Pues cuando hablamos de seguridad informática o cuando hablamos de seguridad informática, aunque mucha gente todavía se sigue refiriendo de esa manera, el centro del foco estaba en la tecnología, estaba en los servidores, y no importaba tanto la información. Después cuando pasamos al término seguridad de la información, pues es cuando hacemos el foco y hacemos el peso y decimos, no, a ver, lo que es realmente importante es la información y no los sistemas que tratan la información. Claro que hay que tener seguridad en los sistemas que tratan esa información, pero lo que tiene valor para la compañía es el dato en sí mismo, es la información que tienen nuestros sistemas. Y cuando aparece el tema de ciberseguridad, pues para mí hay un cambio importante y sobre todo en los últimos 2 años. La ciberseguridad está mucho más relacionada con el mantenimiento de las operaciones y después cuando hablemos de los incidentes de seguridad pues trataré de explicar un poco más. Y está relacionada con las infraestructuras críticas y por lo tanto con la seguridad de las personas. Entonces,
la ciberseguridad toma un cariz que ahora cuando estamos tomando el café, pues lo estamos hablando, que es realmente importante. En los próximos años, por lo menos eso es mi opinión, la ciberseguridad no va a ser un proceso paralelo como la seguridad parece que se ha definido siempre como un proceso paralelo a los procesos de negocio, sino que estará totalmente imbricado a los negocios. Y mucho más incluso que el propio concepto de informática. Porque sin seguridad no va a haber operaciones, no va a haber relación con los clientes, ni se van a poder prestar servicios si no tienen los niveles adecuados de seguridad. Las posibles actitudes ante el ciberriesgo que vemos a las compañías y a las personas, pues la primera, que es la más fácil, es meto la cabeza como los avestruces y aquí no pasa nada. Esto es una moda, esto desaparecerá, no hay tanto problema. La gente habla de estas cosas, pero realmente yo no lo veo. Hay otra actitud que es el don tan credo, que es que yo tengo el riesgo alrededor, el toro está por ahí, pero yo me quedo quietecito. En el primero no tenía ni conciencia, en este tengo conciencia, sé que hay unos riesgos, pero todavía no estoy sensibilizado como para tomar una actitud. Y hay mucha gente que está en esta fase. Hay otra que es la de la flema inglesa. Esta fotografía a mí me encanta porque podemos ver a 3 ingleses viendo una librería devastada por un bombardeo, mientras que están viendo a ver qué libros se van a leer. Y está la flema inglesa. Es decir, nos están atacando, pero nuestra actividad continúa y no pasa nada, que ganaremos. Hay otra posibilidad más, que es la de Charlie Chaplin, que no sale el vídeo, con lo cual se lo tendré que contar. Pues es una pena porque me encanta. Aquí está Charlie Chaplin. A ver si sale. Bueno, no, es lo mismo. Es igual. Pero es que me encanta porque está Charlie, está disparando al enemigo, va haciendo cada vez que dispara, pues hace una rayita, un enemigo, algo que ha bloqueado, y de repente pone una rayita, se asoma a ver y le pegan un tiro en el casco, que es esa, y le cae el casco, ¿no? Entonces va y borra la rayita. Pues esto es un poco, nos están atacando todos los días, acertamos muchas veces y de vez en cuando nos dan o tenemos un falso positivo. Y después está ya los espartanos, que son los que consideran que la ciberseguridad además tiene una capacidad de ataque. Y eso es una discusión interesante que hay en muchas compañías, de si las empresas pueden o no hacer una defensa activa, es decir, si pueden hacer un ataque a quien les está atacando, ¿no? Entonces, bueno, pues he tratado de buscar unas imágenes que nos lleven a dónde nos queremos encontrar cada una de las compañías y cómo entendemos la ciberseguridad. El cómo nosotros hemos planteado la ciberseguridad y cómo nos organizamos, pues primero, aunque todo el mundo nos conoce, o creo que en España todo el mundo nos conoce, pero conociéndonos todo el mundo a veces nos equivocamos un poquillo. Los verdes son los de ADIF, que son los que llevan las infraestructuras y las estaciones, y los morados pues somos los de Renfe, que somos los que operamos mercancías y transporte de viajeros. En cuanto a regulación y afectación, pues nosotros tenemos la regulación española, que a nosotros nos afecta el Esquema Nacional de Seguridad. Somos operador crítico, y en cuanto a la regulación europea nos afecta tanto la regulación del Reglamento General de Protección de Datos como la Directiva NIS de Servicios Esenciales y Servicios Digitales. No sé si están muy enterados o no de en qué punto está cada uno de ellos. Pues como saben, la directiva del Reglamento General pues está más que aprobada y entra en total vigor en mayo del 2018, y eso es un cambio radical y sustancial en la forma de entender la protección de los datos de carácter personal, porque digamos que nos hemos hecho mayores. En la actual regulación estamos como tutorados, están los niveles, y las medidas de seguridad que se exigen son relativamente no muy fuertes, es decir, hay un mínimo, y en cambio con el Reglamento General de Protección de Datos nos hemos hecho ya mayores, nos dicen que tenemos que evaluar nuestra vida y que cada uno de los tratamientos que se realice se tiene que hacer un tratamiento de datos, lo que significa que hay que pensar todas y cada uno de los controles de seguridad que se van a aportar. En la directiva NIS saben que está también publicada, está en castellano, y lo que se está haciendo ahora es una transposición perdonad, que lo había dejado encendido, lo voy a bajar. Y después está la parte del reglamento, te decía, del NIS, que lo que hay es se está haciendo la transposición, y entonces hay una parte que es muy importante. En infraestructuras críticas se habla de servicios esenciales,
y el NIS precisamente habla de servicios esenciales. Entonces, si vemos el anexo del NIS, pues veremos que hay una serie de actividades que están perfectamente reguladas, que van a ser declaradas como servicios esenciales, con unas obligaciones. Y en muchos casos coinciden con las de infraestructuras críticas. Y yo lo que les recomiendo es que miren el anexo, porque viendo el anexo sabrán si sus compañías están o no, van a ser declaradas como servicio esencial bajo el NIS. No es tanto como en infraestructuras críticas que se estudia el sector o el subsector, se ve cuáles son los operadores esenciales y ahí sale la declaración de operador por parte del Ministerio del Interior. En el NIS expresamente se dice en el anexo qué áreas son y qué tipo de servicios son los que deberían ser declarados como servicios esenciales, aunque también se haga una declaración. En todos estos reglamentos aparecen además unos conceptos más o menos comunes, como son las autoridades de control, como son la notificación de las brechas de seguridad, como es la gestión de los incidentes, etcétera, que van a tener muchísima importancia para todos nosotros. Yo no sé si lo saben, pero en el 2015 había 317.000 empresas en España con datos de carácter personal declarados ante la Agencia de Protección de Datos y cerca de 900.000 ficheros, lo cual significa que esto no solamente es un tema de las empresas grandes, sino también de las empresas pequeñas y de la mediana empresa. ¿Cómo nos organizamos? Bueno, pues he hecho aquí una vista parcial porque no es todo nuestro organigrama, hay una parte que es donde están todas las direcciones generales y las sociedades anónimas, como son las de viajeros, como la de mercancías, como la de fabricación y mantenimiento de Integria o como la de alquiler de vehículos. Y después está la Dirección General de Recursos Humanos y Seguridad, es donde está la responsabilidad de la seguridad física o patrimonial, ¿vale? Ahí está lo que se llamaría el CSEO y es el director de seguridad de la compañía. Y en la parte de la Dirección General de Estrategia y de Operaciones, pues es donde encontramos el responsable de seguridad de la información, que soy yo. Estando en dos direcciones generales, lo que sí hemos hecho es tener una visión integral. Visión integral de la seguridad, primero porque lo exige la ley de infraestructuras críticas así lo exige, y segundo porque tiene un sentido que tenemos unos objetivos comunes, tenemos una forma de entender la protección, etcétera, que es común. Pero estamos en direcciones generales diferentes. Cada organización, incluso siendo en infraestructura crítica, se ha organizado de la forma que cree conveniente para poder dar respuesta al concepto de seguridad integral. Hay compañías que lo han puesto todo bajo la misma dirección general, hay otras que lo ponen en jefaturas diferentes pero bajo una misma dirección, diferentes modelos. La estrategia. Nuestra estrategia es una visión integral de la seguridad, como acabo de comentar, concienciación e información, porque sigue habiendo una necesidad de que todos estemos concienciados y estemos sensibilizados, después formados y después capacitados. Yo sé que esto puede sonar un poquito rollete, porque decimos, si siempre se habla de concienciación, sí, pero son estadios diferentes. Es decir, puedo estar concienciado que sé que existe un problema, pero no tomo una decisión, y estoy sensibilizado, sé que existe un problema, voy a hacer algo, o no lo voy a hacer, pero lo voy a hacer de una forma consciente, después necesito formarme y después necesito capacitarme, y son estadios diferentes. Entendemos también que la estrategia es a través de la segregación de funciones. Hay un área que opera la infraestructura de seguridad, hay grupos de soporte de seguridad, y después hay otro área, que es el mío, que lo que hacemos son otra serie de cosas, que es lo que voy a contar un poco a continuación. Se necesitan capacidades, y para eso necesitas capacidades para planificar, para diseñar, para construir, para mantener y para operar, y necesitas capacidades para prevenir, para detectar, para reaccionar y recuperar. Y esto que pongo así, que son cosas de sentido común, también es un poco la evolución por la que van pasando, por lo menos, las grandes compañías. Primero previenen. En los últimos años se ha hecho un esfuerzo claro en detectar incidentes de seguridad o aquello que puede ser un incidente de seguridad. Se está haciendo ahora mucho más esfuerzo en lo que son las capacidades de reacción, y por ejemplo hoy ya se ha mencionado el CERSI, pero también está el CCNCER, pero también está la red CERS. Las grandes compañías vamos disponiendo ya de CERS propios, es decir, unas capacidades específicas de reacción ante incidentes de seguridad, y el siguiente gran paso es la recuperación. Todas las empresas tienen planes de contingencia de negocio, o deberían de tenerlas, tienen una preparación para recomponer lo más rápidamente posible sus servicios, pero pensemos por favor en los últimos incidentes de seguridad notables en compañías grandes que se han producido en el mundo. Pues nos damos cuenta de que cuando han tenido un incidente de seguridad no han podido recuperar sus operaciones inmediatamente.
Y es porque hay un tema que es muy importante. Antiguamente se te caía un sistema, lo levantabas y a tirar. Pero ahora con las obligaciones de notificación de brechas de seguridad, de saber exactamente qué impacto es el que has tenido, para hacer un correcto análisis forense es muchas veces muy complicado el seguir manteniendo la operación, porque si no te puede ocurrir lo que a Sony. Recuperó y al mes tuvo que volver a parar. Recuperó y a los 2 meses tuvo que volver a parar. ¿Por qué? Porque no sabes cuánto tiempo llevan contigo. Las célebres APTs o amenazas persistentes avanzadas, hay alguna que le podían dar hasta el reloj de oro jubilado. De hecho, hay alguna empresa europea que llevan 7 años cuando se han dado cuenta que los tenían, a los chinos. Entonces no hay más que ver los aviones que tienen los chinos y los europeos, y salvo las pegatinas, en todo lo demás se parecen. Pues ese es uno de los graves problemas. Es decir, si tienes una brecha de seguridad y es una brecha notable, tú no sabes hasta dónde han llegado y, por lo tanto, si recuperas situaciones, pues puede que también esté recuperando las vías de penetración que han utilizado. La integración en los procesos generales. La seguridad la definimos como proceso, es decir, está documentado todo el proceso de seguridad y después se ha incardinado con otros procesos. Y eso es un poco lo que decía al principio. Creo que la ciberseguridad va a dar un notable salto, fundamentalmente porque será parte esencial de los procesos de negocio. Y en los procesos de negocio incorporarlos en los análisis de riesgos. Vale que no estoy descubriendo nada, que los análisis de riesgos es de lo primero que decimos que hay que hacer. Pero la diferencia es que ahora no lo creemos todos, que cualquier servicio o producto pues necesita de un análisis de riesgos. Cualquier modificación que hagas en unos esquemas de negocio necesita un análisis de riesgo. Y desde luego encardinarse con otros procesos como puede ser la comunicación de la compañía. Si el Reglamento General de Protección de Datos dice que si tienes una brecha de seguridad tienes que notificarlo, si Infraestructuras Críticas dice que si tienes una brecha tienes que notificarlo, si el Esquema Nacional de Seguridad dice que si tienes una brecha tienes que notificarlo, y si el NIST dice que si tienes una brecha tienes que notificarlo, pues es obvio que el tema de la comunicación es el siguiente paso a la notificación. Tienes que estar muy pensado qué es lo que va a comunicar dentro de la compañía, qué es lo que va a comunicar fuera de la compañía y cómo se van a lanzar los mensajes y cómo se va a demostrar una transparencia en el tratamiento de esa notificación. Y desde luego, como no puede ser de otra forma, la coordinación con la parte legal y con la parte de recursos humanos. Tengamos en cuenta que cada vez más los procesos de ciberseguridad van a estar relacionados pues, con ámbitos de recursos humanos internos y con otro tipo de relaciones. Las auditorías es parte de nuestra estrategia porque necesitamos que terceros nos digan si lo que consideramos que lo estamos haciendo bien o no. Lo bueno de todo esto que hemos dicho de las normativas es que las auditorías ya no las tienes que contratar porque ya vienen. O sea, pasas a auditorías de la Inspección General del Estado, pasas a auditorías del sector, pasas a auditorías. Cada una de estas leyes que hemos hablado del Reglamento General de Protección de Datos, del Esquema Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas o del NIS, se van a basar en certificaciones y auditorías posteriores. ¿Y por qué? Porque claro, como ya bajan a detalle, por lo menos a un detalle de tienes que tener medidas de seguridad y si no vas a tener notificaciones y si no además vas a tener sanciones, pues o la autoridad de control está pendiente de cada uno de los elementos que está coordinando o necesita que haya unos esquemas de certificación y que las empresas estén certificadas. Por lo tanto, cada vez va a haber más auditorías por las que vas a tener que pasar. Y no hay auditoría de coso de COVID que evidentemente no lleve aparejado los controles de seguridad, porque además, como están bastante bien estructuraditos, tienes política, tienes responsable, tienes normas, tienes tal, pues incluso en las auditorías financieras, cada vez la parte de seguridad de la información tiene más peso. Y desde luego la adaptación a las nuevas amenazas, que esto no es ya he hecho los deberes y ya me quedo tan tranquilo. Esto está constantemente cambiando. Además, si nos fijamos y leemos la prensa, pues vemos que las amenazas son múltiples, pueden ser de cibermafias que pretendan sacar el beneficio económico, puede ser de hackerismo social que considera que tiene que... perdonad, pero es que no lo he terminado para antes. Decía, por lo tanto, que pueden ser las mafias que pretenden sacar un beneficio económico, o puede haber activismo social que interese
pues demostrar que la empresa tiene una determinada carencia, deficiencia o simplemente aportarle una mala reputación, pero también después están el enemigo Estado, que cada vez es más habitual que los Estados ataquen a otros países y a sus infraestructuras y empresas principales para causar desestabilización, o incluso los forofos de Estados o de lo que corresponda, es decir, los voluntarios que se apuntan a atacar sitios porque creen o dejan de creer en determinadas cuestiones. Entonces, todo eso al final son ataques y son elementos que tienes que tener en cuenta con motivaciones diferentes y además con objetivos diferentes, ¿no? La organización de la seguridad de la información, en nuestro caso, tiene evidentemente en la parte más alta está el comité de dirección de la compañía con su impulso y su liderazgo, está el comité de seguridad y que futuramente va a ser, creo, el comité de seguridad y privacidad, en el que está presente lo que hemos dicho antes, seguridad física, seguridad lógica, recursos humanos, las sociedades, comunicación, etcétera, etcétera. El CISO, que está un poco entre medias del comité de seguridad y los grupos de soporte, que son los que hacen la operativa de seguridad. El comité de seguridad tiene como responsabilidad pues, la aprobación de las políticas, las normas, el seguimiento de la seguridad, etcétera, y es de forma colegiada. Las funciones del área de seguridad TIC, lo que les voy a contar a continuación es que nosotros tenemos la seguridad de las funciones, hay una parte que realiza las operaciones de seguridad y hay otra parte que es la mía, que es lo que les voy a contar a continuación, pues que hacemos una serie de funciones. La primordial o principal, que es la que da sustento a todas las demás, es que llevan la parte de seguridad y privacidad y para ello establecemos la estrategia, las políticas, las normas y los presupuestos, ¿vale? Todo esto es lo que daría el gobierno de la seguridad de la información. No se pueden hacer procesos de seguridad seguros o confiables y eficaces y eficientes si no tienes unas políticas, si no son difundidas y si no cubres absolutamente todos los aspectos y no tienes una estrategia clara hacia dónde va tu seguridad. Después hay una segregación de funciones, como decía, hacia el lado derecho de su pantalla pues pueden ver los grupos de operaciones de seguridad y los grupos de soporte de seguridad. Operaciones de seguridad sería la operación de los elementos propios de seguridad, que tenemos de todo como en botica, hay cortafuegos, sondas, IPS, todos los elementos WAF, etcétera, que son los normales en las grandes compañías que tengan esos elementos de defensa. Y por otro lado está la segregación de funciones que en mi parte, pues lo que hacemos es la parte de alertas de seguridad, monitorización y revisión revisión activa de los elementos de seguridad. Es decir, operan la seguridad y nosotros revisamos que las reglas sean correctas, que no haya habido aumento del riesgo, etcétera. Y después hay una parte fundamental, que es en la parte del check, que es todo lo que se hace de hacking ético, todo lo que se hace de auditoría de seguridad, de gestión de vulnerabilidades e incidentes. Al final, tú mejoras la seguridad de diferentes formas. Una, a través de la monitorización. Hay un grupo que hace las cosas, o más de un grupo que hace las cosas, porque ahí mencionamos unos grupos de soporte, pues por ejemplo, la parte que lleva redes, pues hacen la parte de seguridad en redes, la parte que hace comunicaciones tiene una parte de comunicaciones, los de bases de datos tienen una parte de seguridad en bases de datos, y por lo tanto la mejora tú lo haces o bien revisando lo que los demás están haciendo para ver si están alineados con las políticas y normas que tú has establecido, o que el departamento ha establecido, o que la compañía ha establecido. Lo haces también a través de la gestión de vulnerabilidades para saber cómo están de desfasados o obsoletos los sistemas o necesitan actualizaciones e intentar impulsar que esas actualizaciones se lleven a cabo, porque recordemos todos que cuanta más grande la compañía, más compleja es para llevar las actualizaciones. Y no es que sean perezosos, sino que cuando tú actualizas un sistema, pues a veces las aplicaciones necesitan también ser actualizadas, otros elementos intermedios necesitan ser actualizados. Y desde luego la gestión de los incidentes de seguridad. Esto que antes decía de la evolución está clarísimo. Cuando tú tienes medidas de seguridad y no tienes ondas, por ejemplo, estás feliz. Porque tú crees que has cumplido con tu trabajo, has puesto los elementos que crees que tienes que poner y consideras que todo está muy protegido porque todos los mensajes que tú ves en las consolas, todos los mensajes son de éxito. El cortafuegos se ha parado, el WAF ha parado, todo el mundo ha parado, el IPS ha parado, pero lo que no se para, pues está por ahí. Entonces, para eso están las herramientas como las ondas. Las ondas utilizan inteligencia, van con todas otras muchas más fuentes, y entonces son capaces de ver flujos de comunicación
que responden a patrones que no deberían estar permitidos. Entonces, esa es la siguiente fase. Tú ya sabes que hay un problema y ahora tienes que demostrar que hay un problema. Entonces, para eso necesitas capacidades, tienen que estar muy bien documentados, hay falsos positivos, no puedes marear a la gente con determinadas cosas si no estás plenamente seguro, y eso es un poco los pasos por donde vas. Con toda esa información es con la que se va mejorando la seguridad. ¿Qué servicios son los que nosotros tenemos en mi departamento? Pues tenemos la figura mía de responsable de seguridad, pues es el que define la estrategia, el que gestiona el presupuesto, garantiza el nivel adecuado, hago la representación ante terceros, como Policía, Guardia Civil, Centro Criptológico Nacional, Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y otra serie de elementos, o de organizaciones, contratos con las autoridades, que sería un poco lo que acabo de hablar, y con otras asociaciones. Esa es como figura, que no es que lo haga todo, porque si no sería un súper trabajador, y trabajo bastante, pero no soy capaz de hacerlo yo todo, ¿eh? Entonces, es la figura que representa esos esfuerzos. La Oficina de Riesgo y Marco Normativo es uno de los servicios que nosotros tenemos, que en virtud de lo que antes se ha hablado, que decía políticas, normas, seguimiento de proyectos, etcétera, pues para eso hace falta una Oficina de Riesgo y Marco Normativo que lo que tiene como trabajo es precisamente el análisis de riesgos, el seguimiento de los proyectos. Si tú, por ejemplo, por un incidente o por una revisión consideras que hay que mejorar algo, hay mejoras que se pueden hacer instantáneamente, pero hay mejoras que requieren de un seguimiento a lo largo del tiempo. Y eso necesitas un seguimiento desde una perspectiva de seguridad como proyecto. También es un avance, porque si solamente tienes un concepto de operación de seguridad, tú harías lo que te corresponde y esperarías que los demás hicieran, pero en realidad seguiría teniendo el problema, ¿no? Entonces, bueno, pues la Oficina de Riesgo y Marco pues hace la parte de marco normativa de elaboración de políticas, normas, procesos, etcétera, análisis de riesgos, la parte de privacidad, la parte de gestión de vulnerabilidades y proyectos. Y digo gestión de vulnerabilidades y no digo análisis de vulnerabilidades. El Centro de Ciberseguridad, pues lo que hace es que opera un CER, tenemos un CER propio, que tiene capacidades de análisis forense, capacidades de análisis de malware, tiene división de CRIM, tiene inteligencia en la red de fuentes abiertas, hacemos detección de vulnerabilidades, hacemos gestión de incidentes, se hacen los informes de gestión de incidentes que no pongo como una parte porque eso requiere un esfuerzo tanto de concreción como de determinación. Para que se hagan una idea, nosotros al día registramos en torno a unos 20 millones de eventos de seguridad. Esos 20 millones de eventos de seguridad los correlamos en un SIEM. ¿Vale? Habría muchos más eventos de seguridad, pero nosotros correlamos 20 millones al día, que son 600 millones de eventos al mes. Con lo cual, cuando salta algo, hay que buscar en esos 600 millones de eventos. Si es un mes y si hay que tirar hacia atrás, pues tienes 600 millones como tantos meses tengas. Entonces tienes que correlar mucho, tienes que estar muy seguro de lo que estás afirmando y cuando lo afirmas, porque además tienes que tener... los demás departamentos tienen que confiar plenamente en lo que tú estás afirmando. Bueno, pues eso forma parte de nuestro Centro de Coordinación de Ciberseguridad y le llamo así porque, por ejemplo, nosotros nos coordinamos con el CER del CCN, con el CER del CNPI y con el futuro CER que haya de servicios esenciales y digitales, que una parte sea del CNPI, muy probablemente, y otra parte sea el Ministerio de, el antiguo Ministerio de Industria, ahora de la Agenda Digital. Y por eso se llama un centro de coordinación, porque se tiene que coordinar con diferentes CER. Y además ahora estamos en el proceso de inscribirnos, como ya hemos hecho la solicitud y estamos en la fase de enrolamiento en la red FAERS de CERS. Tenemos otros servicios adicionales como el de hacking o como el del laboratorio y testeo de nuevos productos o como el de análisis de inteligencia. Llevamos la seguridad tanto en IT como en OT. En la parte organizativa pues estaría lo que hemos hablado antes, políticas, normas. En la parte procedimental es análisis de riesgos, requerimientos de seguridad y los técnicos sondas, SIEMs, grabadores, herramientas de auditoría, de grabación del tráfico, etc. Y en la parte de OT, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues en la parte de OT, como todas las compañías, pues nos estamos incorporando también a la parte de seguridad en los entornos operacionales e industriales. Los entornos operacionales e industriales pues antes estaban muy aislados y por lo tanto no había una buena relación, no me estoy refiriendo a la Renfe, sino en líneas generales en cualquier empresa, entre la parte de seguridad y OT, pues no colaboraban mucho,
porque se consideran mundos muy separados. En la actualidad, pues esa no es la perspectiva y lo que se busca es la integración de los dos mundos. Los servicios que damos es en la parte de IT, pues hablamos de los puntos finales de los equipos de PCs, pues por ejemplo tenemos doble protección en los PCs de antivirus, tanto de firmas como de lo que se llama de nueva generación EDR basado en Google. Y para que se haga una idea, aproximadamente el 7% de los equipos que tienen un antivirus basado en firmas caen en infecciones o caían en infecciones. Por eso los que solamente tengan antivirus basados en firmas o en mecanismos holísticos tienen que saber que hay más vida más allá de ese tipo de producto. Los servidores también llevamos la seguridad, los servidores de las redes, de los datos y de otros servicios IT, y en la parte de OT pues estarían todos los sistemas que están en las estaciones y que están en los trenes. Y aquí me había apuntado una serie de puntos que creía que son interesantes de comentar. Por un lado, hemos hablado de IT y de OT, aunque haya sido muy rápido. Hay una parte que es fundamental, que es lo que viene a continuación, que es a continuación de nuestra vida cotidiana, que va a ser el IoT. Ya hay trenes en Europa que están circulando con 50.000 sensores, y el que tenga preocupación por el tema de IoT sabrá que hay mucho trabajo que hacer. No sé si lo saben, pero recientemente la Agencia Federal Americana ha llamado a revisión, como los coches, a 450.000 personas que tenían un marcapasos, porque una persona cercana a ella podía paralizar el marcapasos y producir un infarto, una aceleración del marcapasos y llevarlo también a una arritmia. Y eso es con lo que nos vamos a encontrar. Hay también, por ejemplo, una emisión de un anuncio que provocó instrucciones en los elementos de home de casa para que hicieran cosas. Eso imagínenselo en un Tesla, vehículo autónomo, la radio, y que por la radio sea capaz de darle instrucciones al vehículo para que el vehículo haga cosas. Yo no sé si lo saben, pero los vehículos Tesla, por ejemplo, pagando 8.500 euros, tienen capacidad de conducción autónoma y todavía no está regulado. El 29 de septiembre en Estados Unidos está regulado a nivel 3 de conducción autónoma y en Europa no está regulado. Pero el vehículo sí tiene capacidad de hacer conducción autónoma. De hecho, en verano del año pasado hubo un accidente mortal porque el Tesla no vio un camión de 18 ruedas que estaba perpendicular en la autopista. Y pues hubo un accidente mortal. Entonces, lo que nos damos cuenta, lo que nos dedicamos a seguridad, es que todo lo que está relacionado con el IoT y sobre todo con el mundo cercano a nosotros, pues se busca mucho la funcionalidad y todavía hay mucho que hacer en la parte de seguridad, sobre todo porque es volver a repetir historias que ya hemos pasado y que ya sabemos cómo se solucionan. La parte de preparación de ciberejercicios es fundamental. Nosotros realizamos al menos 4 ciberejercicios al año y es una preparación para situaciones de crisis, situaciones que son muy improbables pero de un muy alto impacto. En la parte de infraestructura de seguridad ya lo he contado. En la parte de tratamiento de incidentes, pues es lo que decía, que cuando salta una sonda hay que hacer una serie de acciones, o cuando entra un correo, por ejemplo, un correo que entre con un spam y que alguien lo notifica. Nosotros al mes tiramos en torno a 1,5 millones de correos electrónicos, ¿vale? Porque contienen malware, phishing o spam. 1,5 millones. Más del 60% del correo que nos entra no es profesional, ¿vale? Y ese se tira. A pesar de las medidas de seguridad que tú pongas, como esto al final tienes que tirar lo que no vale, pero no puedes jugártela haciendo falsos positivos, y sobre todo cada vez son más cercanos a nosotros, es decir, ya se redacta en castellano, ya no se tienen errores de ortografía, ya no se envían campañas masivas a miles de personas, sino se mandan a 7 personas, están mucho más dirigidas. Pues cada vez hay más posibilidad que ese tipo de correo pues pueda pasar. Evidentemente cada vez hay más herramientas. Nosotros tenemos de explosión detonadores que se llama de artefactos cibernéticos, que tienen ese nombre tan bonito, que lo que hacen es que se ejecutan y ven si tratan de infectar o no, pero tienen un comportamiento en muchas ocasiones buscando el comportamiento humano. Es decir, son capaces de reconocer si hay movimiento ratón o no. Cuando se simula el movimiento ratón, son capaces de saber si es realmente un humano o no, porque hacen determinadas cosas para ver el comportamiento.
Entonces, por ejemplo, cuando entra un correo electrónico o un malware, lo que hay que hacer es analizarlo, ver a qué punto se conecta, conocer todo el funcionamiento de ese malware, ver a qué punto se conecta y cortar en todos los de defensas perimetrales para que no haya ninguna posibilidad de que se pueda descargar. Esto que acabo de decir hay que hacerlo en muy poco tiempo. Y hay que bloquear muchísimos sitios que curiosamente a los 2 meses te puedes encontrar que alguien dice que no se puede conectar desde Japón o desde Tailandia y es una conexión legal y quiere hacer negocio con tu compañía y está puesta en las listas negras. ¿El por qué? Porque o son dispositivos móviles o son dispositivos que han cambiado ya de proveedor o de asignación de cliente y por lo tanto aquí hay mucho trabajo, pero muchísimo trabajo. Cuando te atacan, por ejemplo, por denegación de servicio, te pueden atacar de 300 países. 300 países, he dicho una barbaridad, te pueden atacar desde 300 IPs en unos 30 países aproximadamente. Y eso es muy complicado de defender porque además en muchísimos casos, por no decir en la prácticamente totalidad, son equipos que no saben que están infectados y pertenecen a redes de botnets. Bueno, la parte de coordinación con CERS es una parte muy importante y cada vez más, la colaboración con las autoridades de control o con otras empresas o la colaboración con otras asociaciones. Mencionar que hay 2 guías de 2 asociaciones en las que trabajamos, como es la guía de actuación ante incidentes de seguridad, que requieran notificación, pues que se hace una comparación de cuándo tengo que decir y a quién se lo tengo que decir y cómo lo tengo que notificar, y un documento de seguridad de Internet de las Cosas del Centro de Estudio de Movilidad e Internet de las Cosas del ISMS Forum. Aquí tienen, por ejemplo, dos imágenes del informe de Autelse, de guías de notificación, donde pueden ver en las columnas pues cada una de las directivas y, por ejemplo, dice vigencia, pues en el caso del NIS, plazo límite para su transposición, 9 de mayo de 2018. En el caso del Reglamento General, 25 de mayo. La autoridad, quién es, quién está sujeto, qué incidentes debo notificar y, por cierto, fíjense que los incidentes dicen incidentes que tengan efectos significativos en los servicios esenciales que presta el operador o servicios o incidentes con un alto impacto, pero eso de alto o significativos no está definido. Todos los que hemos trabajado en normas sabemos por qué no se define, porque hay que ponerse de acuerdo 200, 300 personas y al final se busca un consenso y de consenso se buscan frases como estas. Cada organización pues tendrá que tener claro cuáles son las que necesita. Y esto es lo que yo tenía previsto contarles, que es como un repasito de por dónde vamos, con quién colaboramos y cómo entendemos el tema de la ciberseguridad. Y a mí me encantaría que me hicieran alguna pregunta.